El sonido de la publicación nocturna de Bethany en Instagram irrumpió en el tranquilo apartamento de Jed Miller en Chicago. Una copa de champán, la mano de un hombre sobre su hombro desnudo y el mensaje: «Mi pareja siempre está ahí», congelaron el aire. Era el reloj caro de Todd Peterson, reluciente. Una declaración clara, dejando a Jed expuesto a una verdad más fría que la noche de la ciudad, mientras la sonrisa digital de Bethany flotaba por encima de todo. Jed Miller, un hombre acostumbrado a la lógica pulcra de los cortafuegos y los flujos de datos cifrados, sintió que la intrincada arquitectura de su perfecta vida en Chicago comenzaba a resquebrajarse. El apartamento de gran altura en Lake Shore Drive, con sus vistas panorámicas de las luces de la ciudad y la inexpresiva extensión del lago Michigan, siempre se había sentido como un bastión seguro. Era su monumento, construido cuidadosamente con Bethany. La ambiciosa ambición de ella complementaba la precisión serena y metódica de él. Bethany, jefa de relaciones públicas de Midland Industries, siempre estaba ascendiendo, siempre buscando el siguiente peldaño, el siguiente éxito, la siguiente fotografía cuidadosamente seleccionada para su narrativa compartida. Era martes por la noche, pasadas las 9, cuando la notificación sonó en su teléfono. Una publicación de Bethany en Instagram. Sus dedos, habitualmente rápidos y precisos, se movían con una lentitud deliberada. La imagen se resolvió sola. Una copa de champán, con la condensación formando gotas en la copa, y la mano de un hombre apoyada en el hombro desnudo de Bethany, fuera de encuadre, en una intimidad casual. El pie de foto, soso y de aspecto corporativo para cualquiera, le revolvió el estómago. Socio que siempre está ahí. El reloj en la muñeca del hombre, el hombre, brillando bajo la tenue luz, lo sellaba. Un Patek Philippe de platino, de esos que costaban más que los 2 primeros años de salario de Jed, más que la destartalada Ford Ranger que había conducido por 3 estados después de su última misión. Pertenecía a Todd Peterson, el ambicioso e impecablemente vestido colega de Bethany. El teléfono, una pesada placa de aluminio y vidrio, seguía en su mano. No gritó. No lo estrelló contra el suelo de hormigón pulido. Los años de entrenamiento en inteligencia militar, de mantener la compostura operativa bajo presión, cobraron sentido. Su teléfono se silenció, las notificaciones se cortaron. Su rostro permaneció neutral, con una expresión inexpresiva practicada. Simplemente dejó el dispositivo en la mesita auxiliar. La pantalla brillante se convirtió en un pequeño faro desafiante en la sala de estar tenuemente iluminada. Entonces, con la tranquila certeza de quien entra en un sistema que conoce a la perfección, Jed accedió a la red interna de Midland. Sus credenciales le otorgaban acceso limitado y cuidadosamente monitoreado, un privilegio del que nunca había abusado, ni siquiera para echar un vistazo fugaz al calendario laboral de Bethany. Hasta ahora. Sus dedos, guiados por la memoria muscular, navegaron a través de capas de protocolos de seguridad, pasando cortafuegos que él mismo había ayudado a diseñar. Los registros se abrieron, un libro de registro estéril de actividad digital. No fue difícil de encontrar. Bethany, luego Todd. Credenciales compartidas. Acceso restringido al archivo corporativo. Una clara violación del protocolo, una violación profesional, superpuesta a la cruda traición personal. La única señal externa de la tormenta que se gestaba en su interior era un tic apenas perceptible en la mandíbula, un músculo que se apretaba y aflojaba bajo la piel. A la 1:43 en Sechika-Meneme, el sonido de la llave en la cerradura resonó en el silencioso apartamento. Bethany entró sigilosamente, como un susurro de mujer, trayendo consigo el sutil y desconocido aroma de una colonia masculina de alta gama, un aroma que se aferraba a su costosa blusa de seda. Su lápiz labial, a pesar de la hora, estaba impecablemente aplicado, una máscara carmesí. Su cabello oscuro, normalmente liso, lucía un único rizo desafiante que se le escapaba cerca de la sien. Preparar la presentación me llevó una eternidad, comentó, con la voz demasiado animada, demasiado ensayada. No lo miró directamente a los ojos. Sus ojos se dirigieron a la cocina y luego a él, con un destello indescifrable en su profundidad. Jed, todavía sentado en el sofá, observaba el lento e implacable avance del minutero. Asintió con la cabeza, un movimiento lento y tranquilo. «Me alegra que tengas un compañero de trabajo tan motivado»,
dijo con palabras tranquilas, sin inflexión. Es difícil encontrar tanta dedicación. Una pausa momentánea se extendió entre ellos, tensa y tensa, y Bethany pareció vacilar, inquieta por su tranquilidad. Todd, realmente busca la perfección, murmuró, con una risa nerviosa atragantándose en su garganta. Se dirigió a su dormitorio, quitándose la chaqueta. Al oír el sonido de la ducha, un rociado constante contra las baldosas de cerámica, Jed se movió con silenciosa eficiencia. Su portátil, con la pantalla de un frío resplandor azul, se convirtió en su centro de atención. Lo copió todo. Registros del sistema, detallando meticulosamente los horarios de acceso y los ID de usuario. Estados financieros. Unidades compartidas en la nube, donde se almacenaban presentaciones, propuestas y quizás otras cosas. Cada archivo se transfirió con la precisión distante de un cirujano. La calidez que una vez existió entre él y Bethany, una tranquilidad reconfortante, se había esfumado, reemplazada por una fría claridad quirúrgica. Más tarde, yacía junto a ella en la cama, escuchando su respiración regular, con la frialdad de un nuevo y preciso plan formándose en su mente. Durante 17 días, Jed Miller vivió su vida con los pasos cuidadosos y mesurados de quien desarma un dispositivo complejo. Cada mañana se despertaba antes que Bethany. El aroma a café recién hecho llenaba el apartamento. El rítmico traqueteo de la tostadora era un fondo familiar. Le preparaba el desayuno, huevos estrellados, justo como a ella le gustaban, y colocaba el plato con precisión sobre la encimera de granito pulido. Le enviaba los mensajes de texto esperados a lo largo del día. Un casual, buena suerte con la reunión con el cliente, o pensando en ti. Cada mensaje era una pequeña mentira en un catálogo creciente. Cuando ella volvía a casa, él escuchaba con sinceridad sus historias sobre el trabajo, la política de la empresa y los últimos éxitos en Midland Industries. Ahora, cada mención casual de trabajo en equipo, trasnochar para terminar el trabajo o superar los límites con Todd, le sonaba con el sordo y doloroso doble sentido. Él simplemente asentía, ofreciendo las respuestas adecuadas y neutrales. Sus noches, sin embargo, eran otra historia. Mientras Bethany dormía, él trabajaba en la tranquila soledad de su oficina en casa, con la luz de su monitor como única luz. Había instalado un servidor seguro y aislado, una pequeña caja negra que zumbaba suavemente, dedicada exclusivamente a recopilar los registros completos de Bethany y Todd. El rastro digital era extenso, distribuido por las plataformas de comunicación de Midland. Observaba la evolución de sus mensajes profesionales, rastreando el cambio a lo largo de 7 meses, como si estuviera viendo un accidente de coche a cámara lenta. Todo empezó de forma bastante inocente. Actualizaciones del proyecto, debates estratégicos. Luego, el lenguaje se volvió más suave, más personal, salpicado de emojis que Jed ahora reconocía como código. Las charlas nocturnas, disfrazadas de coordinación urgente del proyecto, se transformaron en planificación explícita. Las consultas con clientes se convirtieron en encuentros velados, con nombres de hoteles y números de habitación específicos, que luego se eliminaron rápidamente del hilo principal, pero aún recuperables de las copias de seguridad del sistema que Jed había recopilado con tanto esmero. Vio los detalles, las reservas para cenar sugeridas, las excusas cuidadosamente formuladas que usarían con sus respectivas parejas. Peor aún, mucho peor en un contexto profesional, era la forma informal en que compartían información confidencial de clientes entre departamentos, eludiendo los protocolos de seguridad que Jed había ayudado personalmente a implementar. Encontró casos en los que hojas de ruta de productos inéditas, proyecciones financieras sensibles para nuevas entradas al mercado y estrategias de adquisición de clientes privados se intercambiaban a través de canales inseguros, todo para darle a Todd una ventaja en una presentación en la que Bethany estaba colaborando. No se trataba solo de un abuso de confianza, era una grave violación corporativa que podría repercutir en el valor de las acciones y la reputación de la empresa. Entonces lo encontró, enterrado en lo profundo de un viejo registro de chat, un mensaje de Todd. ¿Estás completamente seguro de que Jed no sospecha nada? Los analistas de seguridad detectan inconsistencias. Jed hizo una pausa, con los dedos suspendidos sobre el teclado.
Una frialdad, más aguda que el viento de Chicago, le recorrió el pecho. Vio la respuesta de Bethany, fechada minutos después, con una indiferencia que le heló la sangre. Jed, por favor, confía plenamente en mí. Los militares son tan previsiblemente honorables. Eso lo hace todo más fácil. Las palabras se asentaron en él como plomo, como era de esperar honorable. Sus principios, la base misma de su carácter, habían sido utilizados como arma en su contra, convertidos en una debilidad, una herramienta para engañarla. No era solo una traición a su matrimonio, a sus votos, a la intimidad que habían forjado. Era una explotación calculada y deliberada de su propia naturaleza. Algo se endureció dentro de Jed, una coraza frágil e implacable que se formó alrededor de la debilidad que aún le quedaba. Lo imprimió todo. Docenas de páginas, cada una con su fecha y hora, cada palabra un testimonio de su engaño. Hizo copias de seguridad de las copias digitales en múltiples unidades cifradas, asegurándolas fuera de la oficina. Y aún así, durante el desayuno, seguía sonriendo, asintiendo, charlando de su día, del tiempo, de cualquier cosa menos de la verdad que zumbaba bajo la superficie. Una noche, mientras comíamos comida tailandesa para llevar, Bethany mencionó la próxima conferencia anual de Midland Industries. Sus ojos brillaban con un entusiasmo inusual, casi vertiginoso. «Este año va a ser un éxito rotundo, Jed», dijo, haciendo girar un fideo en el tenedor. «Estarán todos los grandes protagonistas, los posibles inversores, todos». Jed la observaba con una pequeña sonrisa indescifrable en los labios. La conferencia. La añadió mentalmente a su plan, sabiendo con fría certeza que sería el punto crítico, el escenario de lo que estaba por venir. 3 semanas después de la publicación de Instagram, un período de aparente normalidad cuidadosamente construido para Jed, por fin llegó la conferencia anual de Midland Industries. El salón de baile del Grand Hyatt bullía con el suave zumbido de la ambición y el networking. El aire estaba impregnado del aroma a perfumes y colonias caras, el tintineo del hielo en copas de cristal y las conversaciones susurradas de ejecutivos, clientes y socios. Este era el momento de Midland, y Bethany, como jefa de relaciones públicas, estaba en su centro. Se había preparado meticulosamente. Su vestido de diseñador, de un verde esmeralda intenso, se ajustaba a su figura a la perfección. La tela brillaba bajo las luces del salón. Sus temas de conversación para la noche estaban, sin duda, ensayados, y fluían con una soltura practicada. Su cabello, impecablemente peinado en un salón de alta gama, enmarcaba su rostro, maquillado con maestría. Parecía una ejecutiva exitosa y encantadora. «¿Quieres ser mi cita esta noche?», preguntó, apartándose del espejo, con una sonrisa amplia y radiante. Jed lo vio como lo que era ahora, una manipulación calculada, una actuación para los restos de su imagen pública. Se acercó a ella, con movimientos pausados, y le puso una mano suavemente en el hombro. Se inclinó y le dio un beso en la frente. «No me lo perdería por nada del mundo», respondió con voz serena. Sin embargo, su mente ya estaba repasando la estrategia de la noche, una serie de cálculos precisos. En el salón de baile, Jed interpretó a la perfección el papel del esposo orgulloso y comprensivo. Se relacionaba con los clientes, conversaba con sus colegas y reía en los momentos oportunos, con las comisuras de los ojos entrecerradas. Se movía entre la multitud, con un vaso de agua con gas siempre en la mano y una sonrisa informal, todo ello sin perder de vista a Todd Peterson. Todd, alto e impecablemente elegante con un traje gris oscuro, se movía con una seguridad casi agresiva. Irradiaba un aire de riqueza generacional, disimulado bajo una apariencia de esfuerzo personal. Siempre estaba rodeado, siempre hablando, siempre riendo un poco demasiado fuerte. Jed observaba la sutil coreografía entre él y Bethany. En grupo, mantenían una distancia profesional. Sus interacciones eran estrictamente profesionales. Pero al otro lado de la sala, por encima de las cabezas de colegas desprevenidos, sus miradas se cruzaban. Un destello, una mirada intensa, una microexpresión que le decía mucho a Jed. Notaba sus movimientos, sus patrones. Cronometran las desviaciones de las conversaciones, del hilo principal del evento, lo que provocaba breves ausencias superpuestas. Una ida rápida al baño, una llamada telefónica en el pasillo silencioso.
Creían que nadie los observaba. Nadie notaba estos lapsus momentáneos en su, por lo demás, impecable actuación pública. Pero Jed observaba. Cada roce casual de un brazo, cada mirada persistente, cada palabra en voz baja, quedaba grabada en su mente. También observó al fotógrafo profesional que Midland había contratado para la noche. El hombre, un individuo serio con una cámara cara colgada del cuello, se movía entre la multitud, capturando tanto las sonrisas forzadas como los momentos genuinos. Jed vio una oportunidad. Se acercó al fotógrafo durante un breve silencio, ofreciéndole una sonrisa cálida y sincera. Jed Miller se presentó, extendiendo la mano. Mi esposa, Bethany Miller, es la jefa de relaciones públicas, la del vestido verde. Hizo un gesto sutil en su dirección. Es increíblemente fotogénica, siempre sale genial en las fotos. Te agradecería mucho que pudieras sacarle algunas buenas fotos espontáneas esta noche a lo largo de la velada. Ya sabes, para capturarla en su elemento. El fotógrafo, un profesional experimentado que entendía las sutiles señales de los eventos corporativos, asintió y ajustó su lente. Por supuesto, señor Miller. Me aseguraré de estar pendiente de ella. La aceptación del hombre fue una pieza pequeña y crucial que encajaba. La noche avanzaba. La sala de conferencias era un caos controlado de contactos y alianzas estratégicas. Jed, aún interpretando el papel de esposo devoto, circulaba, siempre pendiente de Bethany y Todd. Esperó. Observó. Conocía el flujo y el reflujo de tales eventos, los momentos en que se bajaba la guardia, cuando la presión del rendimiento se aliviaba momentáneamente. Ocurrió cerca de los grandes ventanales que daban a la avenida Michigan, un rincón más tranquilo, alejado de la calle principal del salón. Todd había acorralado a Bethany, de espaldas a la sala, a la sombra de una palmera alta. Todd se inclinó, con la cabeza cerca de la de ella, la mano apoyada justo encima de su codo, un gesto más íntimo que profesional. Bethany, a su vez, tenía la mano sobre su antebrazo, la cabeza ladeada, una expresión suave y desenfadada en el rostro, una mirada que Jed no le había visto en meses. Fue un instante fugaz, fácilmente inadvertido para el observador casual. Jed, sin embargo, no era un observador casual. Captó la mirada del fotógrafo cuando éste pasó cerca, ajustando el flash. Jed hizo un pequeño gesto, casi imperceptible, hacia la pareja. «Disculpen», murmuró Jed mientras el fotógrafo se giraba hacia él. «Justo ahí, junto a la ventana, mi esposa y el señor Peterson. Son las estrellas emergentes de Midland. Podría ser una buena foto de dos ejecutivos clave colaborando». Mantuvo la voz baja, informal, dando señales de tiempo específicas, aparentemente inocentes. Parece que están teniendo una conversación importante y centrada. Siempre es bueno capturar esos momentos espontáneos y dedicados. El fotógrafo, un profesional en busca de imágenes impactantes, picó el anzuelo. Levantó la cámara, amplió el zoom y disparó. El flash era casi imperceptible en el gran salón, pero capturó el momento con una claridad absoluta e impasible. Todd susurrando cerca, la mano de Bethany en su brazo, esa expresión suave y vulnerable en su rostro. Distaba mucho de ser profesional. Era innegablemente íntimo. Jed se disculpó y se dirigió a un rincón apartado del vestíbulo del hotel. Su teléfono, que había permanecido en silencio durante horas, era ahora su instrumento. Subió la foto, nítida e incriminatoria, a su servidor seguro. Luego, con la rapidez de la práctica, la envió por correo electrónico a una lista cuidadosamente seleccionada. Un importante tabloide de Chicago conocido por escándalos corporativos, una página web nacional de chismes del sector y varios medios de comunicación locales. Redactó un mensaje breve y anónimo para cada uno. El director de Relaciones Públicas y el ejecutivo de Midland Industries, en una posición comprometedora en la conferencia anual. Pero no había terminado. También envió la foto, junto con una denuncia anónima, a los departamentos internos de ética y recursos humanos de Midland. El asunto era conciso. Posible violación del Código de Conducta, conferencia anual. Adjuntó la imagen y los metadatos que confirmaban su origen y fecha. Sin acusaciones, solo la evidencia contundente. Que la máquina hiciera su trabajo. En cuestión de horas, comenzó la tormenta digital. Vio las primeras repercusiones. El teléfono de Bethany
habitualmente una presencia silenciosa y discreta, vibraba furiosamente en su bolso de noche. Se disculpó y salió del salón. Jed observó desde la distancia cómo su rostro, habitualmente tan sereno, comenzaba a desmoronarse. La vio responder a una llamada, llevándose la mano a la boca. Probablemente era su madre, furiosa, confundida, decepcionada. Luego otra, seca y cortante. Sería el director ejecutivo de Midland, supuso Jed, el que valoraba la reputación por encima de todo. Dentro comenzaron los susurros. Todd Peterson, de pie junto a un grupo de posibles inversores, miró el teléfono de un colega, con el rostro pálido. La sonrisa informal que había mostrado momentos antes se desvaneció, reemplazada por una máscara de sorpresa y horror creciente. Jed vio regresar a Bethany, con la compostura destrozada. Su fachada cuidadosamente construida se quebró. Una red de miedo se extendió por su rostro. La negación inicial, las excusas rápidas y ensayadas, habían desaparecido, reemplazadas por un pánico absoluto. Sus ojos, abiertos y desenfocados, escudriñaron la habitación, buscando quizás una salida. Se acercó a ella, la viva imagen de la preocupación serena. Extendió una mano con un vaso de agua fresca. ¿Todo bien, cariño?, preguntó con voz suave, sin ninguna emoción perceptible. Ella tomó el vaso, con la mano ligeramente temblorosa y el hielo tintineando contra el cristal. No lo miró a los ojos. «No», susurró, su voz apenas audible por encima del bullicio de la conferencia. «No, esto es un desastre». Sus ojos, abiertos de par en par por el miedo, reflejaban las luces del salón, el derrumbe de todo lo que había construido con tanto esmero. Jed simplemente asintió, con expresión indescifrable. No le ofreció consuelo ni seguridad, solo la presencia silenciosa y observadora del hombre del Medio Oeste, dejándola sentir el frío peso de sus decisiones. A la mañana siguiente, la tormenta corporativa azotó Midland Industries con la brutalidad de una ventisca del Medio Oeste. Jed la observó desde la silenciosa intimidad de su oficina en casa, con las alertas de noticias parpadeando en su monitor secundario. Los tabloides en línea eran un frenesí de especulaciones. Las páginas de chismes del sector se encendieron con la foto. El titular, «Ejecutivos de Midland atrapados en un escándalo», gritaba en múltiples páginas digitales. La violación ética, ahora públicamente conocida, se vio agravada por la amenaza más profunda e insidiosa de un posible espionaje corporativo, un riesgo acentuado por la divulgación no autorizada de datos confidenciales de clientes que Jed había denunciado en silencio. Una investigación interna, rápida e implacable, ya estaba en marcha. Recibió la llamada poco después de las 9, una citación cortés pero firme del jefe de seguridad de Midland. «Jed, te necesitamos para una consulta sobre algunas irregularidades con credenciales compartidas. Tu experiencia sería invaluable». Entró en la sala de juntas de Midland, un espacio habitualmente reservado para la planificación estratégica, ahora transformado en un tribunal. Jed, en su calidad de contratista de ciberseguridad, presentó las pruebas recopiladas meticulosamente con una profesionalidad distante. Las horas de inicio de sesión, las direcciones IP, los registros de comunicación, todo quedó al descubierto. Se aseguró, con datos precisos, de que su acceso limitado a la red estuviera limpio y su huella digital fuera intachable. Simplemente estaba denunciando una brecha de seguridad, aportando los hechos. El resultado fue previsible. En cuestión de horas, Bethany y Todd fueron suspendidos de inmediato y escoltados fuera del edificio. La empresa, que valoraba su reputación por encima de todo, actuó con una eficiencia implacable. Su despido se anunció a todo el personal en cuestión de días, mediante un escueto memorando que citaba violaciones del código de conducta y los protocolos de seguridad de la empresa. Jed también recibió un correo electrónico. Su contrato con Midland fue rescindido con efecto inmediato. El motivo alegado fue debido a la reestructuración interna tras los recientes acontecimientos. Adjunto se incluía una generosa indemnización, un agradecimiento tácito por su ayuda para limpiar el desastre y por su discreción. Firmó los documentos electrónicos sin dudarlo. Con las consecuencias corporativas en marcha, Jed centró su atención en su vida en común.
Actuó con rapidez y decisión. Contactó con su banco e inició la congelación de sus cuentas de inversión conjuntas, alegando diferencias irreconciliables y posibles irregularidades financieras, una frase que había aprendido de documentos legales. Luego llamó a un agente inmobiliario e inició el proceso de venta de su apartamento en Lakeshore Drive, el monumento a su éxito cuidadosamente planificado. Simultáneamente, su abogado presentó la documentación del divorcio. Los motivos eran claros: infidelidad, respaldada por la extensa evidencia digital que había recopilado, y mala conducta financiera relacionada con los datos corporativos compartidos, corroborada por la propia investigación de la empresa. Cuando le entregaron los papeles, Bethany, aún conmocionada por el repentino colapso público de su carrera, se quedó atónita. Lo llamó con una mezcla de ira e incredulidad en su voz. «¿Cómo pudiste?», preguntó, de pie en medio de la sala, ahora en silencio, con las luces de la ciudad reflejándose en sus ojos llorosos. «¿Después de todo lo que construimos?». Jed, sentado tranquilamente en el sofá, la miró con expresión inflexible. «Lo construiste sobre una mentira, Bethany», respondió con voz monótona, sin calidez ni arrepentimiento. «Y usaste mi confianza como arma. Usaste mi honor en mi contra». Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire entre ellos, pesadas e irrefutables. Había comenzado a liquidar sistemáticamente sus activos: los ahorros, las acciones, los fondos de jubilación. Cada dólar compartido se dividía, o mejor dicho, se redistribuía, con meticulosa justicia, conforme a la ley, pero de una manera que garantizaba que ella perdiera su posición financiera tan rápida y completamente como su posición profesional. Las decisiones costosas de la vida realmente se desenvuelven de maneras que uno nunca anticipa. Quédate hasta el final para ver cómo se desenvuelven las decisiones costosas de la vida. Despojada de su prestigiosa carrera, del estatus y la influencia que la habían definido durante tanto tiempo, la otrora glamurosa vida de Bethany se desmoronó con una precisión rápida y brutal. El lujoso apartamento, ahora estéril y frío, resonaba con el silencio de su aislamiento. Intentó apoyarse en Todd, el hombre por quien lo había arriesgado todo. Pero Todd, ante su propia ruina, una reputación dañada y la amenaza de acciones legales, la abandonó con una crueldad despreocupada que reflejaba la suya. No contestó sus llamadas. Sus mensajes, al principio de disculpa, luego despectivos, cesaron por completo. Estaba priorizando la compensación de daños para sí mismo, y Bethany era una carga que ya no podía permitirse. Su círculo social cuidadosamente cultivado, el que había construido con tanto esmero a lo largo de años de contactos y amistades calculadas, se evaporó como la niebla matutina. Las invitaciones a almorzar cesaron. Los eventos de gala que antes presidía ahora ignoraban su presencia. Nadie quería verse asociado con un escándalo, especialmente uno tan públicamente espectacular. El silencio de su teléfono pesaba más que cualquier acusación verbal. En su desesperación, Bethany intentó convencer a Jed. Llegó al apartamento sin ser invitada, su habitual aplomo reemplazado por una frágil vulnerabilidad. Habló de su pasado, de sus primeros años, cuando eran jóvenes y llenos de esperanza, construyendo sueños juntos en un apartamento más pequeño y sencillo. Evocó recuerdos de risas compartidas, de tardes tranquilas, de promesas hechas. «Jed, por favor», suplicó con la voz entrecortada. Lágrimas, reales y espontáneas, finalmente atravesaron su fachada cuidadosamente construida, dejando surcos en su rímel. «¿Podemos arreglar esto? Podemos empezar de nuevo. No lo tires todo». Extendió la mano para tomarla, pero él la apartó, casi imperceptiblemente. Jed se limitó a mirarla, con la expresión como una pizarra en blanco. No gritó, no alzó la voz. Simplemente colocó una carpeta manila sobre la mesa de centro, entre ellos. Dentro estaban los términos del acuerdo de divorcio, redactados por su abogado. Carecían por completo de emoción, un documento legal seco que describía los hechos crudos y contundentes de la división de bienes. Su abogada, una mujer perspicaz y eficiente, especializada en divorcios de personas con un alto patrimonio, se había asegurado de que Bethany recibiera solo lo que le correspondía legalmente. Era una fracción de su otrora vasta fortuna, suficiente para vivir,
pero lejos del estilo de vida opulento al que se había acostumbrado. El apartamento ya estaba en venta, las cuentas conjuntas congeladas. Durante la fase de descubrimiento legal, Jed, gracias al diligente trabajo de su abogado, descubrió otro secreto devastador. Se trataba de un detalle de un antiguo expediente de RR.HH, una queja gestionada discretamente años atrás. Bethany había tenido una relación con otro ejecutivo, un vicepresidente senior, durante un cambio crucial en su carrera que la catapultó a la gerencia de una firma anterior. Los detalles eran escasos, pero lo suficientemente claros como para sugerir un patrón. Esta no era su primera traición, comprendió Jed con una claridad escalofriante. No se trataba de un error repentino y apasionado. Era un patrón, una jugada estratégica, un aprovechamiento calculado de su vida personal para obtener beneficios profesionales. Jed presentó estas pruebas discretamente, a través de su abogado, ante el tribunal. No fueron sensacionalistas, pero socavaron aún más su credibilidad, pintando la imagen no de una mujer desconsolada que cometió un error, sino de una persona calculadora cuyas traiciones eran sistemáticas. El juez lo tomó en cuenta. El abogado de la parte contraria tenía poco que argumentar en contra. Incluso su madre, siempre fuente de críticas agudas y silenciosas, expresó su profunda decepción durante una tensa llamada telefónica que Jed escuchó. «¿Qué has hecho, Bethany? ¿Qué has hecho con tu vida?» Las palabras, cortantes y definitivas, aislaron aún más a Bethany, cortando uno de los últimos lazos emocionales que le quedaban. La tranquilidad típica del Medio Oeste que Jed manifestaba en su resolución fue mucho más devastadora que cualquier arrebato de ira. No hubo catarsis en sus acciones por ella, ninguna lucha dramática que validara su dolor. Solo el lento y metódico desenlace de su vida, meticulosamente orquestado por el hombre al que ella había llamado previsiblemente honorable. La noticia llegó una fría mañana de noviembre, una llamada de la hermana de Bethany, de quien estaba distanciada. Su madre, ya agobiada por problemas de salud y la reciente humillación pública de su hija, había sufrido un derrame cerebral grave. Falleció tranquilamente mientras dormía, menos de 24 horas después. Fue otro golpe profundo para Bethany, que se sumó al abrumador peso del dolor a sus pérdidas profesionales y personales. Jed asistió al funeral, un evento pequeño y sombrío en una iglesia de las afueras, movido por un discreto sentido del deber y una historia compartida. Se quedó atrás, con un traje oscuro mimetizándose con los demás dolientes, manteniendo una distancia respetuosa. Vio a Bethany, una versión vacía de sí misma, aferrada al brazo de su hermana, con los ojos rojos e hinchados. No ofreció ninguna condolencia ni recibió ninguna mirada de reconocimiento. Era simplemente un fantasma de una vida pasada. La liquidación de la herencia de su madre, ya complicada por antiguas fricciones familiares, se volvió aún más tensa. La madre de Bethany nunca había aprobado del todo los derrochadores hábitos de gasto de su hija, y el reciente escándalo había sido la última y amarga decepción. El testamento, revisado pocos meses antes de su muerte, reflejó esta desaprobación, dejando a Bethany una parte significativamente menor de la que habría esperado, lo que redujo aún más sus perspectivas. Mientras tanto, el equipo legal de Jed, implacable y preciso, continuó su trabajo contra Todd Peterson. Aprovechando el espionaje corporativo y la divulgación no autorizada de datos confidenciales, se aseguraron de que Todd enfrentara importantes sanciones civiles. No solo fue deshonrado públicamente, sino también inhabilitado profesionalmente de su sector, arruinando su carrera irrevocablemente. Todd, quien había exhibido su riqueza generacional como una insignia de honor, vio cómo su fachada se derrumbaba por completo. Las multas, los honorarios legales, la pérdida de ingresos futuros, lo despojaron sistemáticamente de su riqueza y estatus, dejándolo con poco más que su nombre manchado. Finalmente, el divorcio se hizo efectivo. El mazo golpeó, un sonido de firmeza que resonó en la estéril sala del tribunal. Jed se aseguró la mayor parte de sus bienes comunes. El tribunal, ante las meticulosas pruebas de Jed sobre la mala conducta profesional de Bethany, la clara premeditación de sus acciones y el patrón documentado de traición, falló a su favor. Bethany se quedó con un acuerdo exiguo, apenas suficiente para comprar un modesto apartamento.
La opulenta residencia de Lakeshore Drive, símbolo de su vida, se vendió rápidamente, y las ganancias se dividieron como Jed había planeado. Su reputación no solo quedó dañada, quedó destrozada sin remedio, un registro público para siempre ligado a su nombre. Intentó reiniciar su carrera, contactando con viejos contactos y buscando oportunidades en mercados más pequeños, lejos de la implacable atención de Chicago. Pero los rumores la perseguían. Las búsquedas en Google, que antes revelaban comunicados de prensa entusiastas y elogios profesionales, ahora mostraban artículos que detallaban su escándalo. La humillación pública. Cada entrevista, cada posible nuevo empleador, inevitablemente descubría el rastro digital, y la puerta se cerraba silenciosamente. En las semanas y meses siguientes, Jed recibió cartas discretas, a veces correos electrónicos, de otros ejecutivos de Midland. Eran formales y breves, pero transmitían un mensaje tácito. Expresaban un discreto respeto por su enfoque calculado y quirúrgico, por la forma limpia y precisa en que había gestionado la crisis y sus consecuencias. No sintió ninguna oleada de triunfo ni una alegría vengativa. Solo una satisfacción silenciosa y resuelta de que se hubiera hecho justicia, mesurada y metódica. El balance estaba equilibrado. Bethany Miller era ahora un fantasma en su vida anterior. La vibrante ambición que una vez la había impulsado, que había impulsado su incansable ascenso, se había extinguido por completo. Sus conexiones con la alta sociedad, antaño una fuente de poder y afirmación, se habían roto, dejándola aislada y a la deriva en un mundo que ya no la reconocía. Iba de un trabajo insatisfactorio y mal pagado a otro, incapaz de recuperar su estabilidad, con el peso de su pasado siempre hundiéndola. Su mente, antes aguda, afinada para la estrategia corporativa y las relaciones públicas, parecía embotada por la constante punzada del fracaso y la vergüenza omnipresente e ineludible. La imagen meticulosamente construida que había cultivado durante décadas se había derrumbado, y con ella, su autoestima. Jed, por otro lado, encontró una paz serena que se apoderó de él. La energía frenética de Chicago, sus constantes exigencias y su ajetreo incesante ya no le atraían. Vendió su parte del apartamento de Lakeshore Drive y se mudó lejos de la ciudad, hacia el oeste, de vuelta al tipo de paisaje que entendía. Compró una modesta casa de una sola planta en un pequeño pueblo del medio oeste, un lugar donde el ritmo era más lento, los rostros familiares y el cielo parecía imposiblemente ancho. Abrió su propia consultoría de ciberseguridad, operando remotamente desde su nuevo hogar. Allí, en la tranquila soledad de su estudio, encontró un renovado propósito al proteger a otros del tipo de engaño y brecha sistémica que había experimentado en carne propia. Sus días ahora estaban llenos de trabajo estructurado, la lógica clara de los datos y los protocolos de seguridad. Sus tardes eran tranquilas, dedicadas a leer, trabajar en su pequeño jardín o simplemente contemplar los atardeceres de la pradera. Era la simple satisfacción de una vida reconstruida sobre la honestidad, libre de las elaboradas actuaciones de su pasado. Aprendió a confiar de nuevo, con cautela, en la gente tranquila y modesta que lo rodeaba. El dueño de la ferretería local que recordaba su nombre, el saludo discreto de un vecino, la sonrisa sincera de la dueña del restaurante del pueblo. Eran interacciones sencillas, pero transmitían una sinceridad que había llegado a valorar más que cualquier gesto grandilocuente. La pareja dorada de Chicago, una deslumbrante ilusión de éxito y felicidad, era ahora un recuerdo lejano, casi ajeno. Había sido reemplazada por la serena realidad de un hombre que había visto a través del brillo, que comprendía el verdadero precio de las mentiras cuidadosamente urdidas. A veces pensaba en Bethany, no con una ira persistente, que se había extinguido hacía tiempo, sino con una comprensión distante de en qué se había convertido. El precio de su traición se había pagado, no con arrebatos emocionales ni enfrentamientos dramáticos, sino con el desmantelamiento metódico e implacable de todo lo que ella valoraba: su carrera, su reputación, su seguridad financiera y, en definitiva, su identidad. Era una justicia fría y precisa, carente de pasión, pero absolutamente completa. Jed encontró una fuerza serena en su soledad, una resiliencia forjada en el corazón estoico, reflexionando sobre el largo y tortuoso camino desde la profunda traición
hasta una paz profunda y duramente conquistada. Jed Miller había construido una nueva vida, ladrillo a ladrillo, lejos de las relucientes fachadas de Chicago. Sus días estaban marcados por el zumbido rítmico de sus camareros, el olor a tierra húmeda tras una lluvia del Medio Oeste y la honestidad directa de quienes esperaban poco más de lo que veían. No llevaba consigo ningún trofeo del campo de batalla de su matrimonio, ninguna sensación de júbilo triunfal. Lo que sentía era una certeza serena e inquebrantable de que el equilibrio se había restablecido, no mediante la ira, sino mediante una meticulosa aplicación de las consecuencias. Bethany era un eco lejano, una lección aprendida. Su ambición, antaño un faro, se había convertido en una fuerza destructiva, llevándola por un camino que borró los cimientos sobre los que había intentado construir. Jed sabía que algunos cimientos, una vez destrozados por un engaño calculado, jamás podrían repararse del todo. No había buscado venganza en un arrebato de pasión, sino justicia en un desmantelamiento metódico. Esta nueva paz, duramente ganada y solitaria, era simplemente el resultado.